Estamos de regreso en Ahora por la Mañana por ATV Canal 35, televisión abierta con mucho más para compartir contigo el día de hoy. En nuestra sección de emprendimiento, el día de hoy tenemos una figura femenina que es baluarte precisamente de lo que es el emprendimiento, de lo que es una mujer, como decimos en el patio, de echar para adelante, una mujer que tiene toda mi admiración y mi respeto. El día de hoy me hago acompañar de una coach de crecimiento personal, quien además es owner de RE/MAX Monumental RD. Mi queridísima y estimada Yerani Brea nos acompaña el día de hoy para compartirnos su historia, su trayectoria y también por ahí unos detallitos sobre el sector inmobiliario. Bienvenida, Yerani. Muchísimas gracias, Jennifer, por la invitación. La verdad que estar aquí es un honor para mí. Gracias por esta increíble invitación que me has hecho el día de hoy. No, sobre todo a ti por estar tan tempranito, tan puntual. Una mujer puntual. Definitivamente creo que ya estamos viendo aquí algunas pinceladas. Constancia, disciplina y pico y pala. Tú sabes que a veces cuando uno ve a una persona dice, oh, qué rápido llegó, o qué increíble, cómo ha llegado a tener ese éxito, pero honestamente solamente vemos lo que hay a simple vista, pero no lo que hay detrás. Y si parte del crecimiento de una persona en todos los ámbitos de su vida, tanto personal como profesional, es la constancia y la disciplina, siempre. Porque muchas veces pensamos que algo es fácil de lograr y empezamos a hacerlo. Entonces, cuando nos va mal o nos decepcionamos, entonces paramos y por eso muchas personas no terminan de cumplir sus sueños y no alcanzan sus metas porque no mantienen esa constancia y disciplina de saber que independientemente de que cuando tú tienes un sueño, tienes que saber que sí, te va a ir mal, porque de eso se trata. Y el camino es que te va construyendo para tú llegar a donde tú tienes que llegar. Partiendo específicamente de esa premisa, de que el camino te va construyendo, cómo el camino te fue dando luz sobre hacia qué área te querías dirigir. Cabe destacar que Yerani es cibaeña, Yerani es de Santiago. A mí me encanta destacar eso, porque el sazoncito cibaeño, de verdad, que a mí me llena de muchísimo orgullo. Eso es discriminación, eso es discriminación. No, me llena de mucho orgullo. Claro, porque entonces el que está ahora mismo viéndonos en San Juan de la Maguana, tú sabes, se va a sentir mal. No, para nada. O en la Romana. Yo estoy diciendo que me genera como un gozo. Yo soy cibaeño, yo soy cibaeño, pero realmente, o sea, hay que... ¿verdad? No, es que me genera un gozo increíble darme acompañado. ¿Te van a cambiar de canal, Jennifer? No le cambio de canal para nada. Yo estoy segura que a ella le va a encantar también estar acompañada de cibaeñas. Déjame contarte que la realidad es que yo nací en Baní, o sea que yo soy sureña. Oh, ¿qué? Sí. Yo nací en Baní, pero a los 2 años de edad yo me mudé a Santiago, entonces me crié toda mi vida en Santiago. Yo viví engañada toda la vida. Ahora, no, pero recuerda que Baní es un pequeño cibao ahí. Eso te iba a comentar. Baní históricamente un pequeño cibao ahí. Mi abuelo era cibaeño, sí, entonces mi tía se casó con un cibaeño. Y como yo me crié con mi abuela, entonces mi tía se fue a Santiago y ahí fue que yo empecé a construir mi vida en el Cibao. Pero dicen que también no es solamente donde tú naces, es como los padres, no es quien te engendra, sino quien te cría. Quien te cría. Entonces me crié más en el Cibao y obviamente tengo un amor hacia el Cibao increíble. Qué bien. Sí. ¿Qué viene siendo, por ejemplo, el principal obstáculo que puede entender alguien a la hora de emprender? O sea, que se puede encontrar. Ellos mismos. Cada persona es su principal obstáculo. Siempre entendemos que quiero llegar a una meta, entonces empezamos a mirar al alrededor de dónde yo quiero ir, lo empezamos a mirar pero con ojos de ¿por qué yo no estoy ahí? ¿Qué él hizo para alcanzar eso o ella hizo para alcanzar eso que yo no he hecho? Entonces empezamos a compararnos y al compararnos todavía estamos en una transición donde no tenemos esa herramienta que tuvo esa persona o como ya dije, ese camino que ha recorrido esa persona. Entonces cuando empezamos a compararnos empezamos a decepcionarnos. Perdóname que te interrumpa. En tu caso, ¿cómo tú llegaste a donde hoy estás, desde esta posición de coach, específicamente para este sector? ¿Qué te llevó a ti ahí? Porque me imagino que hubo algo que te tuvo que haber tocado profundamente que hizo quizás que tú decidieras expandir tus conocimientos para más personas que quizás estuvieron pasando por situaciones similares. Mira, dicen que detrás de cada éxito hay una gran historia que contar. La verdad es que yo no me crié con mis padres. Yo conocí a mi mamá hace apenas 6 años. Wow. Ella se fue a Estados Unidos hace mucho tiempo. Yo me quedé con mi abuela y con mi tío.
Entonces, mi abuela, como toda una mujer fuerte, pero con bastantes dificultades, hizo todo lo posible por darme la mejor educación, porque yo estuviera en un colegio que ella supiera que yo iba a tener una buena educación y me iba a rodear de personas que me ayudaran a crecer también. Entonces, a mí me pasaron procesos cuando era adolescente muy fuertes, pero siempre fui muy agradecida, porque yo decía, siempre he creído mucho en Dios y he dicho que todo lo que te pasa en la vida tiene un propósito y que nada es coincidencia. Entonces, al criarme con mi abuela y tener como esa falta, yo digo que siempre decimos no, porque yo tengo un trauma de niñas. Desde que nacemos tenemos traumas. Todos tenemos traumas, todos tenemos dificultades. En historias diferentes tenemos dificultades. Pero lo importante es cómo tú ves eso. ¿Lo ves para quedarte abajo, caerte y nunca crecer? ¿O lo ves como algo que te impulsa y creces? Entonces, yo al principio tenía como ese trauma de que las cosas no me salían bien o yo no estaba llegando donde quería por culpa de mis padres. Quizás porque mis padres no me dieron tiempo, mis padres no me apoyaban, mis padres no estaban presentes en mi vida. Entonces, sí fue una transición de vida. Yo empecé a trabajar desde los 17 años. A los 17 años, Jennifer sabe, pertenecí a una compañía de maquillaje que se llamaba Cut Makeup. Y cuando cumplí los 18 años apenas, ya me pusieron gerente de finanzas y yo me encargaba de todo lo que era la parte de contabilidad, suplir a otras franquicias. Entonces, por ahí empezó mi amor por el crecimiento y lo voy a decir también por la parte monetaria, esa independencia que yo sentía que tenía y que podía también ayudar a mi abuela y podía seguir adelante. Que quizás esas carencias te impulsaron, como tú bien decías, a, óyeme, yo quiero tirar para adelante y lo utilizaste como un escalón para tú poder seguir logrando tus sueños. Es correcto, como entiendo que, y claro que hubieron dificultades en el camino, muchísimas, y personas que te hacían sentir como, no, tú no lo vas a lograr. Entonces, pero también, así como nos pasa a todos, llegan personas a tu vida que te ayudan a impulsar y que te inspiran. En mi caso, llegaron muchas personas a mi vida que me impulsaron. ¿Y cómo llego a la parte del coaching y a la parte del sector inmobiliario? Bueno, pues vino una pandemia, como todos saben. Yo tenía una agencia, se llamaba Breyer Promociones, es una agencia de promotoras de impulsar marcas. Eso vino a raíz de que en un momento de mi vida me puse a hacer promociones, entonces vi una necesidad en el sector de que estaba un poco desorganizado y entonces emprendo con mi negocio de promotoras y empiezo a contratar promotoras y arranco mi negocio y me estaba yendo súper bien, pero viene la pandemia, se acabaron actividades, se acabaron eventos. Entonces yo digo, ¿y ahora qué va a pasar? Me da la oportunidad por un amigo, me dice, ¿por qué tú no incursionas en el sector inmobiliario? Entonces yo decía, bueno, un sector totalmente nuevo para mí, no sé si realmente me gustaba, no sé si era algo que yo quería hacer, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, porque a veces hay que intentar. Entonces, incursioné en el sector inmobiliario. Yo recuerdo que me pasé toda la pandemia cogiendo Zoom, escuchando entrevistas, capacitándome todo el tiempo para ver cómo yo lo iba a hacer. Y era mucho más difícil porque entramos en el sector inmobiliario de una manera que no era reconocida porque era todo por Zoom y yo tenía que atender personas por Zoom. Entonces, ahí fue que inicié mi oficina en Santiago y yo recluté todos mis agentes inmobiliarios en ese momento a través de Zoom y le daba capacitación a través de Zoom. Entonces, ahí llegó algo muy importante que me di cuenta, que fue el tema de por qué los agentes inmobiliarios entran al sector inmobiliario y en poco tiempo salen y no terminan de emprender su negocio en el sector inmobiliario. Y también, discúlpame, yo siento que quizás hay una competencia muy dura allá afuera, porque yo veo muchas compañías y muchas personas que se dedican a eso. Entonces quizás uno piensa, vamos a decir, me quiero meter al mercado inmobiliario, pero la competencia está muy reñida, quizás no hay una necesidad latente en este momento. Pero sí así como hay competencia, hay un gran mercado. Todo el mundo, es que adquirir un hogar es una necesidad, igual que comer. Todo el mundo necesita un techo, sea para una primera vivienda, sea como segunda casa vacacional, sea para inversión. Entonces, así como sí hay una competencia bastante reñida y hay bastantes personas haciendo lo mismo, asimismo hay muchos médicos. Pero tú como persona, si conoces el sector, te adentras, te capacitas, posiblemente lo que tú tienes es un determinante que no tienen otras personas. Entonces, a raíz del sector inmobiliario viene el tema del coaching,
de que dije, las personas posiblemente también necesitan capacitarse y saber cuál es su propósito dentro del sector, porque como tú dices, en pandemia muchas personas se quedaron sin trabajo y no encontraban qué hacer. Entonces, me voy a poner en el sector inmobiliario, pero ¿de qué manera lo vas a hacer? Porque si vas a entrar en el sector inmobiliario, es algo que yo le digo a mis agentes, no es lo mismo hacerlo solo que hacerlo a través de una compañía que te dé una plataforma, que te dé una capacitación, que te dé herramientas y que desde que inmediatamente tú entras ya tú tienes un inventario depurado que vender. Y credibilidad sobre todo. Y credibilidad sobre todo, porque han estado pasando muchas cosas en el sector inmobiliario y las personas se han sentido engañadas de estafas, que ustedes han escuchado Claro un que poquito sí. de estafas inmobiliarias que han habido. Y está todo el sector un poco predispuesto de cómo realmente vale la pena invertir, me van a engañar. Entonces, eso viene mucho de la raíz del asesor que te está orientando. ¿A quién tú le compras? ¿A quién tú le estás comprando? Entonces, tu responsabilidad si decides estar en el sector, ¿cómo me voy a capacitar y cómo voy a lograr darle credibilidad ante mi cliente para que pueda seguir invirtiendo conmigo? Geraldine, escuchándote, de verdad que me llena de mucha satisfacción. O sea, yo fui criado por mis abuelos también, igual que tú. Y veo que lo que has dicho, ¿no? Respecto a que tenías en principio, reclutabas promotoras, luego entonces, cuando llega la pandemia, te pones a decir, bueno, voy a incursionar en el aspecto inmobiliario, y hablas también de que reclutaste a agentes. Entonces, ese ímpetu de liderazgo, o sea, viene nato en ti, cómo tú lo adquieres, porque de cierta forma tiene algo de liderazgo, porque no eres uno más, siempre eres la líder. Mira, hay una gran pregunta que todavía no tiene respuesta y es, ¿el líder nace o se hace? Entonces, todavía hay como una pequeña interrogante aquí, pero yo digo que uno siempre, de alguna manera, tú naces con ese dote de líder, pero lo importante es cómo tú lo vas forjando. Pero yo siento que todo el mundo tiene algo de liderazgo, de alguna forma, tú eres líder de tu vida, tú guías tu vida. Pero cómo tú te vas capacitando para seguir teniendo control y siendo líder de tu vida, así tanto en tu vida como en el trabajo. No, y descubrirlo. Y descubrir, y sobre todo, tú sabes que para mí lo más importante es, si tú sabes que tienes un dote de líder o tú te sigues capacitando, lo importante es cómo tú llevas eso a otra persona. Porque para mí el éxito es que así como yo voy creciendo, las personas que están conmigo también vayan creciendo conmigo. Porque si no, no me siento exitosa. Si no siento que estoy haciendo, que lo hice mal. Porque si yo llegué, pero tengo personas que estuvieron a mi lado y no están en la posición donde ellos quieren estar, entonces no he sido una buena líder. Yerani, tú estabas hablando sobre el tema de los obstáculos y tal vez de pronto quien esté viendo el programa ahora mismo, quien vaya a verlo más adelante, porque estamos transmitiendo en vivo en nuestro canal de YouTube y por ahí usted va a encontrar más adelante también la sección. Hablabas de los obstáculos. Y estoy segura que muchas personas estarán diciendo qué fácil es decirlo, pero a la hora de llevarlo a la práctica, y comentabas al principio que el mayor obstáculo generalmente es uno mismo, porque uno mismo a veces se autosabotea, y luchar contra esos demonios internos, vamos a decirlo de esa manera, puede convertirse casi que en misión imposible, en una lucha sumamente agotadora, enérgica, mental y hasta físicamente, porque hasta llegamos a somatizar. ¿Cómo tú lograste? O no sé si te pasó, yo estoy asumiendo como todo mortal que en algún momento te pasó, cómo tú lograste decirle a tu yo interior, mira, tú lo vas a lograr, tú vas a echar para adelante. Estamos hablando de una mujer que viene de abajo, que ha echado para adelante, que ha sobrepasado muchísimos obstáculos, que no ha visto las situaciones de la vida, las circunstancias como limitaciones, sino más bien como un impulso, más o menos. Entonces, ¿cómo tú, Yerani, lograste decirle a tu yo interior, mira, conmigo no, y yo de aquí para allá, para adelante, para atrás no? Sí, y yo le agrego a eso que dice Jennifer, Yerani, o sea, es uno mismo, los pensamientos intrusivos. Cada vez que pasa una situación que quizás no es lo que tú esperas, tú como que echas 2 pasos para atrás. ¿Cómo tú lidias con eso? Mira, es verdad, somos seres humanos, todos tenemos eso, y es muy difícil hacerle frente. Y cuando tú estás ya en cierta posición y tú lo dices, yo quiero que sepan que no es que yo no sigo luchando. Yo tengo muchos obstáculos en la vida. A mí me llega el síndrome del impostor. Muchas veces me toca hacer una entrevista, o hace poco, el año pasado, estuve en Days to Shine y me tocó hacer una charla
Y cuando yo vi el salón lleno de 100 y pico de mujeres, yo me quedé, ¿y qué ellas vienen a escuchar que yo le tengo que decir? A pesar de mi trayectoria. Entonces ese síndrome de impostor, esa vocecita que está dentro de ti que te dice a veces, no, pero espérate, no te lances porque no es el momento, porque tú no puedes. Tú no estás preparada. Tú, No estás preparada. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? Esa vocecita, yo me apoyé de 3 cosas. ¿De cuál? Primero, Dios. Segundo, fui consciente de que todos los días yo tenía que apoyarme de libros, de podcasts, de mentores que me ayudaran a crecer. Y esa es mi tercera, mentores. Tú tienes que buscar personas que estén donde tú estás. Y por lo primero que tú tienes que empezar a cambiar es tu entorno. Si tú estás rodeado de personas que no están brillando igual que tú, que no están con la sintonía en la que tú estás, que no están dirigiéndose a donde tú quieres llegar, ese es tu principal obstáculo. Porque tu cerebro se alimenta de todo tu externo, todo lo que tú escuchas. Muchas veces tú sientes que algo te pertenece y tú tienes esa vocecita dentro de ti que te dice, no, tú no puedes. Pero posiblemente no eres tú. Posiblemente es una creencia que tú tienes de algún momento lo escuchaste de tus padres. No hagas eso porque eso es muy peligroso. O de un amigo que te dijo, ¿para qué te vas a poner a eso? Tu vida está muy tranquila. Entonces, eso viene con el crecimiento. A callar esa voz viene con el crecimiento porque es parte de ti y tú eres el único que sabe hacia dónde tú quieres llegar. Si tú eres una persona conformista y tú dices, no, es que ya a mí no me toca más nada y aquí me quedo y ya. Eso fue lo que me tocó en la vida. Eso fue lo que me tocó en la vida. Esa es la excusa más grande de un vago. Eso fue lo que me tocó en la vida. Mira, escuchando a Yeragni, de verdad que me siento muy feliz. Me siento muy feliz. Primero porque creo que el objetivo nuestro es que cuando venga alguien aquí, ¿no? La gente pueda quedarse con algo. Y es importante. Tú has dicho algo que es clave en el éxito. Hablaste de preparación. Cuando hablas de leer, es preparación. Cuando hablas de uno tener un referente, ¿no? Y también el tercero, cuando tú dices, tienes que rodearte de personas que estén en un nivel superior al tuyo. O sea, creo que esa viene siendo como la clave, el secreto que mucha gente se resiste a seguir o aplicarlo, ¿no? La preparación es determinante. Mira, yo digo que en la vida solamente existen 2 decisiones. Para los obstáculos, para las cosas buenas que tú tomas 2 decisiones. La primera es, me levanto y lo sigo haciendo independientemente de lo que haya pasado. Y la segunda es, ya me pasó, no voy a ningún lado y me siento. Va a ser siempre tu decisión. Pero como tú dices, Jennifer, no es algo fácil, no es algo que simplemente ocurre, pero es una decisión que la vas a tomar con preparación, siempre con preparación, y dándole a tu mente, alimentando a tu mente de las cosas que tú realmente sabes que te van a ayudar a crecer. Definitivamente, Yeragni es una mujer multitasking. Es una mujer multitasking porque no solamente estamos hablando de que es coach, de que trabaja en el sector inmobiliario, sino que además también... Es hermosa, Jennifer, Claro, también hermosa, es hermosa. Y te voy a decir algo, para mí lo Gracias. más hermoso que tiene Yeragni, más allá de cómo se ve físicamente su alma, es una muchacha con un corazón sumamente noble, que quiero mucho, sin importar los años que pasen, ella sabe que tiene un lugar muy especial en mi corazón. Yera, también me gustaría que compartiéramos un poquito sobre tu podcast. ¿Cómo surge el podcast? ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿De qué habla? Para que la gente que esté sintonizándonos ahora mismo también se vaya y se transporte por allá. Mira, el podcast fue un proyecto que yo inicié el año pasado, en el 2023, porque se puso muy de moda el tema del podcast. Entonces yo sentía la necesidad de compartir esa experiencia que yo tenía, tanto a nivel profesional como personal, pero también de personas que yo empezaba a conocer, que yo empezaba a admirar, que me gustaba cómo habían crecido. Entonces yo dije, ¿por qué yo no creo una plataforma que sea, como yo digo, que hay que capacitarse siempre, que hay que escuchar cosas que nos coloquen en la sintonía de donde queremos llegar? Yo dije, ¿por qué no crear una plataforma que si personas le escuchan puedan alimentarse y apoyarse de otras historias para que vean que todo el mundo la ha tenido difícil, no tiene nada que ver contigo, no es algo personal, todo el mundo la ha tenido difícil? Entonces, pensé que no lo iba a hacer el podcast porque decía, no me imagino teniendo que planificarme todos los meses para sentarme, hacer un podcast, pero la verdad que dije, voy a empezar y vamos a ver qué pasa. Entonces, inicié el podcast y inicié llevando invitados, personas que realmente admiro mucho y que tienen una historia que yo quería que las personas escucharan. Entonces, inicié este podcast y luego del 3er, 4 episodio me empecé a sentir súper bien
porque tú sabes que es un proyecto que toma tiempo para que las personas lo conozcan, pero luego las personas empezaron a interactuar con el podcast, a escucharlo, y fue algo que me llenó de satisfacción. Lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en Apple Music Repítele también. el nombre para que el nombre del ¿Bajo podcast. qué nombre? Podcast Desde Mi Casa Podcast, se llama el podcast by Gerani Brea. Ahí van a tener diferentes entrevistas con personas que han sido parte de mi vida y de mi crecimiento. También hay una parte del podcast que es el primer episodio, donde empiezo a hablar un poquito de mi vida, de por qué inicié el podcast, de esos miedos que tuve que superar. Hablo mucho del miedo porque yo sé que suena cliché y todo el mundo lo menciona, pero es algo que vive constantemente con nosotros. Es la pelea del día a día. Sí, entonces ese es el pan del día a día. Ese es el pan del día a día de todos. Entonces yo digo, tú tienes dos opciones con el miedo. O lo conviertes en tu mejor amigo para escuchar qué realmente te tiene que decir y ver si tú estás en el lugar correcto o no, que puedes cambiar. O se convierte en tu peor enemigo para detenerte, paralizarte y no hacer absolutamente nada. Entonces por ahí inicio el primer episodio del podcast. Este año no he hecho podcast, voy a iniciar nuevamente, pero lo voy a retomar desde Madrid, porque con Dios mediante me voy en junio a hacer una capacitación de gerencia inmobiliaria, y también es algo como siempre lo he querido hacer, pero nunca me había atrevido a hacerlo por miedo. Mi familia, que mis proyectos aquí, pero tomé la decisión y lo voy a hacer. Entonces lo voy a continuar desde allá, pero desde una perspectiva diferente, apalancándose del emprendimiento, pero también de esas herramientas que muchas veces pensamos que no están al alcance o no las vemos para seguir creciendo. Y yo digo que el que no crece en este tiempo, donde vivimos en un mundo de tecnología, de personas que están contando historias, que están creciendo, es porque no quiere, porque antes era mucho más difícil, antes no habían tantas herramientas. Ahora estamos en plena época de la información, o sea Exacto. Yo le digo, tuve una conversación hace Ahora, poco. tú facturas mucho en el asunto inmobiliario, ¿eh? ¿Verdad? Porque ella convence, ¿eh? No, tiene el don de la palabra definitivamente, de la persuasión. Claro. Eso me ha ayudado, sí, a lograr que muchas personas confíen en mí, a traer personas a que puedan trabajar de la mano conmigo y que puedan seguir creciendo. Y el tema de la facturación lo podemos hablar pero detrás de cámara para ver si... Yo creo que me gustaría como que decirlo aquí en vivo, me gustaría que volvieras, porque me Cuando gustaría... venga de España. Cuando vuelvas de España, a ver si antes de irte, porque quisiera saber si realmente todo el mundo puede ser un asesor inmobiliario, o sea, cuáles son esos... el ABC para una persona que desee incursionar en este mundo. Así que ya tenemos el tópico para una próxima entrevista. Excelente. Definitivamente, Gerani, muchísimas gracias por venir aquí, por compartir tu historia, que representa, aunque tal vez tú no lo creas, para muchas mujeres que están viendo este programa o que lo verán más adelante, eso representa una gasolina, representa un ente motivador en nuestras vidas que si tú dices, mira, pero si ella pudo con las vicisitudes que tuvo que afrontar, yo puedo también, ¿sabes? Qué bonito, porque lo bueno se comparte, qué bonito tenerte Aunque aquí. alguna gente va a decir, no, sí, pero que ella es blanquita, pero bueno, así No, se la hace mi más amor. fácil. Mira, tú sabes que a mí me da mucho coraje cómo la gente de pronto se Estereotipa. Y mira quién habla, mire, estereotipa. con esos ojitos Pero es que claritos, por es eso que bueno, lo habla digo. así. Sí. Por eso es que lo digo, la gente de pronto... De la nos élite de ve- La Vega. No, la gente nos ve y estereotipa muchísimo sin saber, como decimos en el patio, toda la yuca que tuvimos que guayar, o sea, platanadamente hablando, para poder estar donde estamos, ¿sabes? Sí, eso es verdad. Le ponemos muchos estereotipos, pero al final Claro. son excusas. Es más fácil yo decir, mira, ella está ahí por tal razón, que yo ponerme en acción a hacer lo que tengo que hacer. Así es. Gerani, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Me pueden encontrar por Gerani Brea en Instagram y Facebook, y también desde Mi Casa Podcast, como ya mencioné, en Spotify y en podcast y en YouTube. Estamos en esas plataformas, y también pueden seguir a RE/MAX Monumental RD, que es nuestra inmobiliaria en la zona norte, RE/MAX Monumental representando la zona norte en Santiago. No, de verdad, Gerani, Excelente. tienes una invitación abierta porque tenemos que hablar cuando vuelvas sobre El RE/MAX. ABC para Tenemos que la hablar sobre el persona que quiere ABC entrar para las personas que quieran incursionar en el mundo en el mundo inmobiliario. Así que, ya lo saben, la invitación está extendida. Muchísimas gracias. Gracias a por tu ustedes, tiempo gracias y por la por tu invitación. testimonio. Nos vamos a una breve pausa comercial, pero usted suelte ese control porque al regresar volvemos con mucho más aquí en Ahora por la Mañana.